La fiesta de primavera en el jardín de la finca del Marqués de Westfield se desplegaba como una pintura que cobraba vida bajo el perfecto cielo de mayo, con los miembros de la élite de la sociedad londinense deambulando entre setos bien cuidados y rosales en flor, las copas de champán de cristal atrapando la luz del sol, mientras los sirvientes se abrían paso entre grupos de vestidos de seda y levitas formales. Lady Eleanor Blackwood estaba de pie cerca de una fuente de mármol. Sus 26 años de vida le habían otorgado tanto una inteligencia tranquila como un espíritu independiente que la distinguían de muchas de las debutantes risueñas que la rodeaban. Aunque provenía de una familia respetable, la modesta fortuna de los Blackwood significaba que Eleanor nunca había pertenecido del todo a los círculos más adinerados, lo que convertía su amistad con Lady Catherine Spencer, hija del influyente conde de Harrington, en una especie de anomalía en el Londres consciente del estatus. El súbito silencio que se apoderó de la reunión atrajo la atención de Eleanor hacia el centro del jardín, donde Alexander Vane, el duque de Thornfield, se erguía alto e imponente con su atuendo inmaculado. Sus 30 años solo habían realzado sus llamativos rasgos y la intensidad melancólica que siempre lo había caracterizado desde la infancia, cuando las fincas de sus familias habían sido vecinas en Kent. Lady Catherine, resplandeciente en una seda rosa pálido que complementaba perfectamente su clara belleza, miraba a Alexander con indisimulada adoración mientras su profunda voz resonaba en el jardín repentinamente silencioso. «Lady Catherine, ¿me concedería el honor de convertirse en mi duquesa?» Las palabras golpearon a Eleanor con una fuerza física, un dolor agudo floreciendo en su pecho que inmediatamente intentó descartar como mera sorpresa en lugar de los celos que amenazaban con abrumar su sensibilidad. Mientras la jubilosa aceptación de Catherine resonaba y los aplausos estallaban a su alrededor, los oscuros ojos de Alexander se encontraron brevemente con los de Eleanor a través de la multitud, su expresión completamente ilegible a pesar de sus años de conocerse, antes de volver a centrar su atención en su nueva prometida. Eleanor forzó una sonrisa en su rostro que no llegó a sus ojos, sus manos tan apretadas que sus nudillos se blanquearon bajo los guantes. Mientras se enfrentaba a la incómoda verdad que había eludido su cuidadosa autodisciplina durante años, a pesar de sus diferentes posiciones sociales y su aparente indiferencia, había albergado profundos sentimientos por Alexander Vane que ya no podía negar, sentimientos que ahora amenazaban con destruir tanto su compostura como su preciada amistad con Catherine, mientras las felicitaciones resonaban por todo el jardín y los sirvientes se apresuraban con champán fresco para brindar por el futuro duque y duquesa de Thornfield. El senador de mármol se erigía como un santuario en medio de la celebración. Sus columnas blancas y su techo curvo ofrecían a Eleanor un escape momentáneo del jolgorio que aún se desarrollaba en los jardines de Westfield, mientras apoyaba la frente contra la fría balaustrada de piedra y luchaba por recuperar la compostura, sus pensamientos una tempestad de emociones que nunca se había permitido reconocer hasta este momento devastador en que Alexander había elegido a otra mujer, había elegido a su amiga más querida. El sonido de la seda rozando la grava alertó a Eleanor segundos antes de que Catherine apareciera en la entrada del senador, con las mejillas sonrojadas de emoción y felicidad, rizos rubios escapando de su peinado cuidadosamente arreglado, con todo el aspecto de la radiante futura novia mientras corría hacia Eleanor con las manos extendidas. «Te he estado buscando por todas partes». «Ellie», exclamó Catherine, tomando las manos de Eleanor con fuerza entre las suyas, sus ojos azules brillando con alegría indisimulada mientras Eleanor recurría a cada onza de su considerable autodisciplina para componer sus rasgos en una expresión de deleite en lugar de la desesperación que amenazaba con abrumarla. «Nunca pensé que me elegiría a mí, Ellie», confesó Catherine,
su voz bajando a un susurro íntimo mientras miraba por encima del hombro para asegurarse de que permanecían solas en su rincón apartado del jardín, siempre ha parecido tan distante, pero quizás esa sea simplemente su naturaleza. Eleanor asintió alentadoramente, con la garganta contraída por emociones encontradas mientras Catherine continuaba hablando, revelando que había esperado en secreto esta propuesta durante meses. Habiéndose enamorado del duque a pesar de su reputación de frialdad y formalidad. Cada palabra entusiasta era una herida nueva en el corazón de Eleanor, pero junto a sus celos florecía una genuina preocupación por la felicidad de Catherine y un aplastante sentimiento de culpa por albergar sentimientos por el hombre con el que su amiga iba a casarse. «Estoy muy contenta por ti, Catherine», logró decir finalmente Eleanor, su voz sonando extraña incluso para sus propios oídos mientras abrazaba a su amiga, reconociendo en silencio la terrible verdad que se había estado ocultando a plena vista dentro de su propio corazón durante años. Amaba a Alexander Vane. Quizás siempre lo había amado desde sus encuentros infantiles, a pesar de las diferencias en sus posiciones y su aparente indiferencia a su existencia. Mientras Catherine compartía ansiosamente sus sueños para su futura vida juntos, Eleanor escuchaba con una sonrisa fija, asintiendo en los intervalos apropiados, mientras catalogaba mentalmente cada interacción que había compartido con Alexander, buscando cualquier indicio de que él pudiera haber correspondido a sus sentimientos y sin encontrar ninguno que pudiera justificar el agudo dolor que ahora irradiaba en su pecho. El sol de la tarde continuó su arco a través del cielo, proyectando largas sombras a través del cenador, mientras Eleanor interpretaba el papel más difícil de su vida, el de la amiga que la apoya y que no siente más que felicidad por el compromiso, todo mientras se daba cuenta de que al perder a Alexander en favor de Catherine, había perdido algo precioso que nunca había reconocido poseer en primer lugar. 3 días después de la fiesta en el jardín, Eleanor estaba sentada en el modesto salón de la casa de los Blackwood, intentando concentrarse en su correspondencia mientras la luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales, iluminando los muebles bien cuidados pero ligeramente desgastados que reflejaban las circunstancias respetables pero limitadas de su familia, en su rincón de Mayfair, lejos de las direcciones más grandiosas, pero aún dentro de los límites de la sociedad aceptable. El inesperado anuncio del mayordomo, Su Excelencia el Duque de Thornfield, descompuso momentáneamente la cuidadosamente controlada compostura de Eleanor. Su pluma dejó un manchón indecoroso en su carta antes de que pudiera dominarse. Poniéndose de pie mientras Alexander entraba en la habitación con el porte seguro que era natural en alguien nacido en el privilegio y el poder. «Buenas tardes, Lady Eleanor», dijo él, su profunda voz llenando la modesta habitación mientras hacía una reverencia formal, y sus oscuros y perceptivos ojos estudiaban su rostro con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara a pesar de su determinación de permanecer distante. «Parece disgustada con mi compromiso, Lady Eleanor», continuó Alexander después de que hubieran intercambiado las cortesías necesarias y tomado asiento uno frente al otro, sus dedos tamborileando un sutil ritmo contra el brazo de su silla. Habría pensado que mi elección de novia le encantaría, dada su amistad con Catherine. Había algo en su tono, una corriente subyacente que no podía descifrar del todo, que sugería un significado más profundo detrás de sus palabras que su implicación superficial, lo que hizo que Eleanor se pusiera tensa a la defensiva mientras respondía con cuidada cortesía sobre su felicidad tanto por Catherine como por él, evitando el contacto visual directo. A medida que su conversación, ostensiblemente sobre los preparativos de la boda, continuaba, Eleanor se sentía cada vez más como un espécimen bajo examen, con Alexander observando sus reacciones a cada mención de su compromiso con curiosa atención,
pareciendo casi complacido cuando ella no lograba enmascarar por completo su incomodidad ante la discusión de su vida futura juntos. Confío en que nos veremos mucho una vez que Catherine y yo estemos casados, comentó Alexander mientras finalmente se levantaba para despedirse después de una conversación que había llevado la compostura de Eleanor al límite. Quizás incluso podría considerar residir con nosotros por períodos prolongados, ya que Catherine valora mucho su compañía. La sola idea de presenciar su vida de casados de cerca provocó tal angustia visible en los rasgos de Eleanor que la expresión de Alexander cambió sutilmente. Un destello de algo parecido a la satisfacción rápidamente oculto detrás de su habitual máscara de reserva aristocrática. Cuando la puerta principal se cerró tras él, Eleanor se hundió de nuevo en su silla, con las manos temblando ligeramente mientras intentaba comprender la extraña tensión de su encuentro, formándose una sospecha persistente de que Alexander había venido específicamente para observar su reacción a su compromiso, aunque no podía empezar a imaginar por qué el duque de Thornfield se preocuparía por los sentimientos de una mujer a la que siempre había tratado con cortés indiferencia a lo largo de los años que se conocían. La lluvia repiqueteaba constantemente contra los altos ventanales del Museo Británico, mientras Eleanor buscaba refugio entre los artefactos antiguos, con su cuaderno de bocetos apoyado en el regazo, mientras trabajaba para capturar los delicados detalles de una ánfora griega, encontrando consuelo en las líneas precisas y las proporciones medidas que exigían su completa concentración y la liberaban temporalmente de la agitación de sus pensamientos sobre Alexander y Catherine. La tranquila galería, casi vacía en una tarde tan inclemente, ofrecía un santuario pacífico hasta que el sonido de unos pasos que se acercaban rompió su ensimismamiento, haciéndola levantar la vista hacia el rostro familiar de Lord James Harrington, primo de Alexander y su confidente más cercano desde la infancia, cuya expresión se iluminó con reconocimiento al verla sentada en el banco frente a la vitrina de cristal. Lady Eleanor, qué agradable sorpresa encontrarla aquí en un día tan sombrío, comentó, señalando el espacio vacío a su lado con una mirada interrogante que ella respondió con un educado asentimiento, permitiéndole unirse a ella mientras cerraba su cuaderno de bocetos para prestarle toda su atención. Su conversación comenzó con banalidades agradables sobre el tiempo y la colección del museo antes de que James la desviara cuidadosamente hacia su primo, mencionando el compromiso con estudiada naturalidad mientras observaba su rostro con el mismo escrutinio atento que Alexander había mostrado durante su visita a su casa. «Confieso que me sorprendió su elección», dijo James después de un momento, su voz más baja a pesar de la galería vacía. No porque Lady Catherine no sea encantadora, sino porque siempre había creído que sus afectos estaban en otra parte. La mirada intencionada que acompañó a estas palabras hizo que Eleanor se sonrojara ligeramente, sus dedos apretando su cuaderno de bocetos cerrado mientras intentaba mantener la compostura bajo su mirada cómplice. Me lo dijo una vez. «Sabe», continuó James cuando ella permaneció en silencio. «Hace unos 5 años, después de varios brandis en mi pabellón de casa, que albergaba profundos sentimientos por usted, que los tenía desde que eran poco más que niños». La revelación golpeó a Eleanor como un golpe físico. Su respiración se entrecortó mientras James relataba cómo Alexander la había oído declarar en su primer baile tras la muerte de su padre que nunca podría casarse con alguien tan frío y calculador como el duque de Thornfield. Palabras dichas con dolor después de que Alexander la hubiera ignorado aparentemente toda la noche, a pesar de conocerse previamente. «Nunca lo ha olvidado, ¿sabe?», dijo James con cuidado. «Mi primo puede parecer invulnerable, pero sus palabras le hirieron más de lo que imagina». Eleanor se quedó helada, su mente retrocediendo a aquella dolorosa noche, recordando la crudeza de su duelo por su padre y la punzada de la aparente indiferencia de Alexander después de años de amistad infantil,
sin imaginar nunca que él pudiera haberla oído cuando se desahogó con sus amigas, sin sospechar nunca que su orgullo herido había ocultado sentimientos más profundos por ambas partes. El contexto de aquel antiguo desaire iluminó de repente el comportamiento actual de Alexander con un nuevo significado. La cuidadosa distancia que había mantenido durante años, su inesperado compromiso con su amiga más cercana, su extraño interés en la reacción de ella a la noticia, todas piezas de un rompecabezas que lentamente iba tomando una forma inquietante en la mente de Eleanor mientras la lluvia continuaba cayendo por las ventanas del museo, igualando la agitación que ahora amenazaba con abrumar sus defensas cuidadosamente construidas. Thornfield Hall resplandecía de luz contra la oscuridad del campo, su antigua mampostería transformada por cientos de velas que brillaban desde cada ventana, mientras los carruajes entregaban a la flor innata de la sociedad londinense, a la ancestral casa del duque, para la celebración formal de su compromiso con Lady Catherine Spencer. Las enormes puertas de roble se abrían para admitir a los invitados en un mundo de esplendor que pocos podían rivalizar en toda Inglaterra. El gran salón de baile, con su techo altísimo y sus magníficos candelabros de cristal, era un testimonio de generaciones de riqueza aristocrática. La orquesta, situada en el entresuelo, llenaba el espacio con música elegante mientras sirvientes con impecable librea circulaban con champán y manjares entre la nobleza reunida con sus mejores galas de noche. Eleanor, situada cerca de una columna de mármol que le ofrecía tanto apoyo como un grado de ocultación, observaba con creciente inquietud la curiosa dinámica que se desarrollaba ante ella. Alexander, resplandeciente en negro formal con los diamantes de Thornfield, brillando en sus puños y corbatón, prestaba solo la más superficial atención a Catherine durante toda la noche, cumpliendo sus deberes como anfitrión y prometido con corrección técnica pero poca calidez genuina, mientras su mirada buscaba repetidamente a Eleanor a través de la concurrida sala, estudiando sus reacciones con una intensidad desconcertante. Catherine, por el contrario, parecía cada vez más insegura a medida que avanzaba la velada. Su sonrisa se volvía más forzada con cada presentación como la futura duquesa de Thornfield, su vivacidad habitual atenuándose bajo el peso de la ocasión formal y la distracción de su prometido. Cuando finalmente llegó el momento de su baile obligatorio, Eleanor no pudo negarse sin crear una escena, colocando a regañadientes su mano enguantada en la de Alexander mientras él la conducía a la pista, su contacto enviando escalofríos no deseados de conciencia a través de ella, a pesar de su determinación de permanecer impasible ante su proximidad. «¿Cree que haré feliz a Catherine, Eleanor?», murmuró mientras se movían al compás del vals, su voz en un tono bajo solo para sus oídos. «Usted la conoce mejor que nadie». La pregunta, aparentemente inocente pero cargada de implicaciones, confirmó la sospecha que había estado creciendo en la mente de Eleanor desde su conversación con James en el museo. Alexander estaba jugando a algún juego incomprensible, usando a Catherine como un peón para lograr algún propósito que Eleanor aún no podía discernir, pero que cada vez más temía que estuviera dirigido a ella misma en lugar de a un afecto genuino por su prometida. Mientras continuaban su baile, la tensión entre ellos aumentando con cada giro en la pista, Eleanor hizo un voto silencioso de descubrir las verdaderas intenciones de Alexander y proteger a Catherine de lo que cada vez más parecía ser un matrimonio sin amor motivado por algo que no era un apego genuino, incluso mientras luchaba por reconciliar este comportamiento calculador con el joven que James había descrito, cuyo corazón aparentemente había sido herido por sus palabras descuidadas años atrás, una contradicción que sugería profundidades en Alexander Vane que nunca había sospechado durante sus largos años de conocerse. El suave resplandor de las velas iluminaba el dormitorio de Catherine en la mansión de los Spencer,
proyectando sombras delicadas sobre las paredes adornadas con acuarelas y estantes que exhibían preciados recuerdos de la infancia, desde delicadas figurillas de porcelana hasta flores prensadas conservadas entre cristales, creando un santuario íntimo que reflejaba la personalidad gentil y la crianza privilegiada de Catherine, mientras Eleanor se sentaba junto a su amiga en el asiento de la ventana, con vistas al jardín bien cuidado. Catherine había convocado a Eleanor con una nota urgente esa mañana, y ahora, con su cabello dorado suelto sobre los hombros y todavía vestida con su bata de mañana, a pesar de ser media tarde, parecía más joven y vulnerable de lo que Eleanor la había visto en años, su compostura habitual reemplazada por una evidente angustia. «Temo haber cometido un terrible error, Ellie», confesó finalmente Catherine después de varios intentos fallidos, sus dedos plisando y desplizando nerviosamente la seda de su bata mientras evitaba encontrar la mirada preocupada de Eleanor. «Alexander ya ha pospuesto 2 veces la fecha de nuestra boda y rara vez habla de amor o incluso de afecto cuando estamos juntos. Parece perpetuamente distraído, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar por completo, sin importar de qué hablemos. Con cada revelación, Eleanor experimentaba la incómoda sensación de que su lealtad se dividía. Dividida entre proteger a su amiga más querida de lo que cada vez más parecía ser un compromiso desaconsejable y confrontar a Alexander sobre su comportamiento inexplicable, todo mientras luchaba contra la vergonzosa comprensión de que una parte de ella sentía alivio ante las dudas de Catherine, una respuesta egoísta que intensificaba su culpa. «Cuando me mira», susurró Catherine, su voz quebrándose ligeramente mientras finalmente levantaba sus ojos azules para encontrar los de Eleanor. «Es como si estuviera buscando a otra persona. ¿Está terriblemente mal querer ser vista de verdad por el hombre con el que te vas a casar?» La simple pregunta, hecha con un desconcierto tan genuino, atravesó el corazón de Eleanor, cristalizando la crueldad de cualquier juego que Alexander estuviera jugando y fortaleciendo su resolución de ponerle fin antes de que Catherine sufriera más, incluso mientras su mente se aceleraba con las implicaciones de la revelación de James sobre los sentimientos pasados de Alexander y su extraño comportamiento actual. Eleanor tomó las manos de Catherine entre las suyas, apartando sus emociones encontradas para centrarse únicamente en el bienestar de su amiga, prometiendo que la ayudaría a descubrir la verdad de las intenciones de Alexander, aunque evitó cuidadosamente revelar su creciente sospecha de que ella misma podría estar de alguna manera en el centro de sus inexplicables acciones, una posibilidad demasiado dolorosa y complicada para compartirla con Catherine en su frágil estado actual. La biblioteca privada del duque en su residencia de Londres ofrecía un escenario imponente para la confrontación. Las paredes estaban revestidas con miles de volúmenes encuadernados en cuero coleccionados por generaciones de Vanes, sus letras doradas atrapando la luz del fuego que ardía a pesar de ser una tarde de verano, proyectando sombras dramáticas sobre la alfombra persa e iluminando las tensas figuras de Eleanor y Alexander mientras estaban de pie uno frente al otro ante el enorme escritorio de roble. Eleanor había llegado sin anunciarse, su determinación de proteger a Catherine superando las normas de decoro y el mayordomo, reconociéndola como la amiga más querida de la futura duquesa, la había admitido en la biblioteca donde Alexander trabajaba solo entre su correspondencia y los libros de contabilidad de la finca. Su sorpresa por la aparición de ella rápidamente enmascarada detrás de su habitual reserva aristocrática. «Estás tratando a Catherine de forma abominable», declaró Eleanor sin preámbulos una vez que la puerta se cerró tras ella, su voz temblando de ira apenas contenida mientras relataba la angustia y la confusión de Catherine, exigiendo saber sus verdaderas intenciones hacia una mujer que merecía un afecto genuino en lugar de una fría indiferencia. Alexander permaneció anormalmente quieto durante sus acusaciones, su expresión endureciéndose con cada palabra
hasta que algo peligroso parpadeó en sus ojos oscuros, sus nudillos blanqueándose donde se aferraba al borde de su escritorio, la única señal externa de emoción mientras Eleanor continuaba su apasionada defensa de su amiga. Su preocupación es realmente por Catherine, o quizás proviene de sentimientos más personales, Lady Eleanor. Interrumpió él finalmente, su voz peligrosamente suave mientras se movía alrededor del escritorio hacia ella, haciendo que Eleanor retrocediera involuntariamente antes de obligarse a mantenerse firme. Su discusión se intensificó rápidamente, Eleanor exigiendo honestidad, mientras Alexander cuestionaba su derecho a interferir. La tensión entre ellos aumentando hasta que de repente, como una presa que se rompe, Alexander golpeó con el puño una estantería, haciendo que varios volúmenes cayeran al suelo, mientras su fachada cuidadosamente mantenida finalmente se hacía añicos por completo. Sí, le propuse matrimonio para ponerte celosa, admitió, su voz cruda de emoción mientras 5 años de sentimientos reprimidos estallaban de una vez. Para hacerte sentir una fracción del dolor que he soportado viéndote estos últimos 5 años, tan cerca y sin embargo completamente fuera de mi alcance. Eleanor lo miró conmocionada, su ira dando paso a la incredulidad mientras Alexander continuaba su confesión, describiendo cómo la había amado desde que eran jóvenes, cómo sus palabras descuidadas en aquel baile de hacía tiempo lo habían convencido de que ella nunca podría corresponder a sus sentimientos, cómo verla moverse por la sociedad temporada tras temporada, siempre amigable, pero nunca más que eso, lo había torturado lentamente hasta que concibió este plan desesperado para forzar alguna reacción de ella, sin tener nunca la intención real de seguir adelante con el matrimonio con Catherine. Cada revelación transformó la comprensión de Eleanor de su pasado compartido, iluminando innumerables interacciones bajo una luz nueva y dolorosa mientras se daba cuenta de la profundidad del malentendido que los había separado durante años, mientras que simultáneamente encendía su furia por el uso insensible de Catherine como un peón en su plan, independientemente de la emoción genuina que lo había motivado. El pequeño jardín privado detrás de la casa de Alexander en Londres ofrecía un marcado contraste con la intensidad de su confrontación en la biblioteca. El aire nocturno era fresco y fragante con jazmín en flor, mientras la luz de la luna plateaba los senderos de grava e iluminaba los setos formales y los arbustos floridos, creando una atmósfera de otro mundo que parecía existir fuera de las limitaciones de la sociedad y el decoro mientras Eleanor y Alexander continuaban su conversación bajo las estrellas. Ninguno de los dos había decidido conscientemente salir al exterior, pero cuando Alexander se había dirigido hacia las puertas francesas tras su impactante confesión, Eleanor lo había seguido instintivamente, reconociendo que las revelaciones entre ellos requerían espacio y privacidad más allá de las paredes confinantes de la biblioteca, la tensión entre ellos cambiando de la ira a algo más vulnerable mientras caminaban uno al lado del otro en silencio durante varios momentos. Alexander fue el primero en hablar, su voz más tranquila que antes, pero no menos intensa, mientras explicaba cómo su percibido rechazo años atrás lo había convencido de que ella nunca podría corresponder a sus sentimientos, cómo había interpretado su manera educada pero distante en sus interacciones posteriores como una confirmación de su desinterés. Cómo el dolor de verla regularmente en la sociedad, creyendo que ella lo encontraba frío y calculador, se había endurecido gradualmente hasta convertirse en la determinación de hacerle experimentar el mismo dolor de amor no correspondido que él había soportado durante 5 largos años. Mientras su explicación se desarrollaba, Eleanor miró hacia el cielo nocturno, reuniendo valor para su propia confesión, la magnitud de su malentendido mutuo haciéndose cada vez más clara con cada dolorosa verdad revelada entre ellos. «Te he amado desde que éramos poco más que niños», admitió finalmente Eleanor,
su voz apenas un susurro mientras se volvía para mirarlo directamente, obligándose a encontrar su mirada a pesar de la vulnerabilidad de su confesión. Pero me convencí a mí misma de que un duque nunca consideraría seriamente a alguien como yo, con mi modesta dote y mis conexiones poco notables. Aquella noche en el baile, hablé desde el dolor, no desde la verdad, herida por lo que percibí como tu desaire deliberado después de años de amistad infantil, sin imaginar nunca que pudieras haber albergado sentimientos más profundos. Alexander permaneció perfectamente quieto mientras ella hablaba, su expresión una de cauteloso asombro mezclado con un persistente dolor y preocupación por el daño que su plan había causado, particularmente a la inocente Catherine, que se había visto envuelta en su orgullo y malentendido mutuos. Cuando Eleanor terminó de hablar, se quedaron uno frente al otro a la luz de la luna, los años de oportunidades perdidas y sufrimiento innecesario, extendiéndose entre ellos como una presencia física. Ambos experimentando la agridulce comprensión de que sus sentimientos habían sido mutuos todo el tiempo, pero atenuada por la conciencia de que el compromiso de Alexander con Catherine creaba un obstáculo aparentemente insuperable para cualquier posible futuro entre ellos, independientemente de su amor recién confesado. La luz de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales del salón familiar de Catherine, prestando un suave resplandor al espacio elegante pero cómodo con sus muebles de buen gusto y flores frescas dispuestas en jarrones de cristal, creando una atmósfera de serena domesticidad que contrastaba bruscamente con la gravedad de la conversación que estaba a punto de tener lugar mientras Eleanor y Alexander llegaban juntos, su tensión compartida palpable a pesar de su cuidadoso mantenimiento del decoro apropiado. Catherine los recibió con una tranquilidad inusual, su animación habitual sosegada mientras los dirigía a asientos frente a ella en sillas de brocado a juego, su comportamiento sereno sugiriendo que ya había adivinado el propósito de su inesperada visita conjunta, incluso antes de que Eleanor comenzara su explicación cuidadosamente ensayada. Ni Eleanor ni Alexander habían dormido la noche anterior, habiendo pasado horas discutiendo la mejor manera de confesar su engaño y sus sentimientos largamente reprimidos a Catherine, preparándose para su justificada ira y el escándalo social que inevitablemente seguiría a la ruptura del compromiso, pero decididos a proceder con honor a pesar del costo personal. A medida que su confesión se desarrollaba, con Alexander admitiendo su vergonzoso plan y Eleanor reconociendo su propia parte en el malentendido, ambos se sorprendieron por la tranquila recepción de Catherine, su expresión pensativa en lugar de indignada mientras escuchaba sin interrupción hasta que hubieron revelado todo, incluidos sus recién descubiertos sentimientos mutuos. Sospechaba algo por el estilo desde hace semanas, dijo finalmente Catherine cuando terminaron de hablar, su voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos mientras se alisaba las faldas. Seguro que ambos se dieron cuenta de que podía ver la forma en que se miraban, incluso antes de que ustedes mismos lo reconocieran. Con una gracia notable, Catherine reveló que ya había comenzado a mantener correspondencia con Lord William Pembroke, el segundo hijo del marqués de Hartley, quien había mostrado un interés genuino en ella en varias reuniones sociales recientes, mientras Alexander había estado conspicuamente desatento. Merezco a alguien que me ame tan completamente como ustedes dos se aman. Continuó, una sonrisa triste asomando a sus labios, mientras los miraba con sorprendente sabiduría y perdón, incluso si ambos han sido demasiado tercos para admitirlo hasta ahora. El alivio se mezcló con una persistente culpa, tanto para Eleanor como para Alexander, mientras Catherine detallaba sus crecientes sentimientos por William y sus propias dudas sobre el compromiso, confesando que si bien el comportamiento de Alexander había herido su orgullo, su corazón había permanecido curiosamente indiferente,
una revelación que sugería que nunca había estado tan profundamente apegada como había creído inicialmente. 6 meses después del tumultuoso verano que había transformado todas sus vidas, los jardines de Thornfield Hall presentaban un aspecto muy diferente. Los exuberantes verdes de la primavera habían sido reemplazados por los ricos tonos dorados del otoño, con hojas rojas y ámbar cayendo de los robles centenarios y decoraciones de cosecha de gavillas de trigo y calabazas adornando los senderos de piedra mientras los sirvientes se preparaban para el festival anual de la cosecha, que había sido una tradición en la finca durante generaciones. Eleanor caminaba junto a Alexander por un sendero apartado que serpenteaba a través de un huerto de manzanas, su conversación fluyendo con la cómoda intimidad que se había desarrollado entre ellos durante el cuidadoso cortejo que había seguido a la gentil liberación de Catherine de su compromiso. Un período marcado por la distancia apropiada y las visitas formales que gradualmente habían dado paso a una comprensión más profunda y una conexión genuina, libre de los malentendidos de su pasado. A lo lejos, podían ver a Catherine paseando del brazo de Lord William Pembroke, cuyo propio compromiso había sido anunciado la semana anterior con la aprobación general de la sociedad. Su risa se oía débilmente en el aire fresco del otoño mientras William inclinaba la cabeza atentamente para escuchar sus palabras, el afecto genuino entre ellos evidente, incluso desde lejos. Alexander ralentizó sus pasos al llegar a un pequeño banco de piedra situado bajo un roble particularmente magnífico, sus ramas extendidas creando un dosel de hojas doradas sobre ellos. El lugar claramente elegido con deliberada intención mientras guiaba a Eleanor para que se sentara, permaneciendo él de pie ante ella, su confianza habitual dando paso momentáneamente a un entrañable nerviosismo que ella rara vez había presenciado en él. «Lady Eleanor Blackwood», comenzó, su profunda voz inusualmente vacilante mientras se arrodillaba ante ella, a pesar de las hojas caídas que seguramente mancharían su impecable atuendo. «Te he amado imperfecta y tontamente durante años, permitiendo que el orgullo y el dolor me cegaran a lo que podría haber sido posible entre nosotros si simplemente hubiera hablado honestamente de mis sentimientos en lugar de idear planes nacidos de la vanidad herida. ¿Me enseñarás a amarte mejor, como mi duquesa, mi compañera y mi amiga más querida, por todos los días venideros?» Eleanor miró a Alexander. Su corazón rebosante de alegría y gratitud por el notable viaje que los había llevado a este momento de perfecta comprensión, ambos más sabios y más agradecidos de su felicidad, duramente ganada después de navegar por las consecuencias de su orgullo y malentendido mutuos. «Sí, Alexander», respondió ella simplemente, colocando sus manos en las de él mientras la luz del sol de otoño se filtraba a través de las hojas doradas sobre ellos, iluminando este momento de un nuevo comienzo que ninguno de los dos había creído posible 6 meses antes, cuando el dolor y los celos habían amenazado con mantenerlos separados para siempre.